este va a ser uno de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia geopolítica, en la que tenemos el placer de recibir en los próximos minutos a Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group, y José Miguel Villarroya, historiador. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, ¿qué tal? Un placer. Pues antes de hablar de la situación entre Ucrania y Rusia y de Donald Trump, quiero hablar con vosotros también de esa posibilidad del cierre del gobierno de Estados Unidos. Esa amenaza ya sabemos que se produce de forma bastante recurrente, pero esta vez llega justo antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Es el propio Donald Trump el que podría propiciarlo? Porque ha dicho tanto él como su asesor que no se pueden aprobar leyes antes del día 20 de enero, Diego. Sí, a ver, dentro de su lógica es eso, ¿no? Es una lógica aplastante. Y es que efectivamente hay un presidente electo que está de entrada y un presidente que está de salida. Hasta el día 20, hasta que realmente Donald Trump no tome posesión, pues efectivamente no se pueden aprobar ningún tipo de ley. A ver, yo creo que esto es un poquito también, no tengo una pequeña medida de presión, porque Donald Trump en este momento no tiene que hacer ningún tipo de presión, pero sí una forma como de hacerse valer. A ver, situaciones de estas hemos vivido no sé ya cuántas en los últimos 10, 15 años, ¿no? Cada 3 años o cosas así, pues nos encontramos con un problema de estos. Desde luego yo creo que se solventará, no habrá mayor problema, y además las necesidades básicas de Estados Unidos están más que cubiertas y pues, además lo has comentado, ¿no? El tema de defensa y atención médica, etcétera, eso está cubierto, pero vamos, que no creo que llegue a haber ningún tipo de parón a nivel gubernamental. Precisamente por eso, porque se inventarán algo, sacarán algo de la chistera, un conejo de la chistera, y seguro que de alguna manera aprueban algún tipo de medida de urgencia, por lo menos hasta el día 20. Y luego ya el día 20 ya entraremos en un sistema pues normal, ¿no? Ya con una votación normal y con unas aprobaciones normales. José Miguel. Bueno, yo coincido con Daniel, es decir, yo no creo que vaya a producirse absolutamente nada. Yo creo que también Donald Trump intenta, o la administración que vaya entrando de Trump, intenta un poco evitar lo que estamos viendo a lo mejor en temas de política exterior, ¿no? Donde se está dando cuenta que se están generando determinadas situaciones que pueden torpedear a partir del día 20 estos intentos de negociación por la guerra de Ucrania, o de no implicarse en demasía en lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Y entonces ahí pues lo que debe intentar es evitar de que la administración de Biden, que estará ejecutiva hasta el día 20, pues tome alguna medida que luego sea muy difícil de revertir, ¿no? Y yo creo que aquí lo que ha intentado Trump y su equipo es dar un toque de atención diciendo que no se pueden aplicar o no se pueden tomar determinadas medidas porque la administración Biden está de salida y ya está con el contador atrás, ¿no? Sí, yo no creo al final tampoco que pase nada y se paralice el gobierno. Yo supongo que es más bien un toque de atención, ¿no? Pues os quiero preguntar precisamente por esa guerra entre Rusia y Ucrania y esa posibilidad negociadora de Donald Trump. Hoy ha apelado directamente a él el presidente Volodymyr Zelensky desde ese Consejo Europeo en el que ha participado, y mientras Putin ha dicho que él no va a aceptar lo que Zelensky pone sobre la mesa. Nada nuevo bajo el sol, pero me parece interesante comentar con vosotros una referencia que hacía un anterior invitado. Decía Juan Antonio de Castro que parece que Putin no tiene ninguna prisa en resolver el conflicto y que Trump sí que tiene mucha prisa. ¿Pueden chocar ahí Putin y Trump? Diego. Chocar como tal no creo, porque al final los dos van a buscar unos intereses comunes y en este caso Trump lo que no quiere es poner más dinero. Y Putin, sí, está en su sillón cómodo, está a gusto, prisa no tiene. Total, como él dijo en una ocasión, ¿no? Hace la torta de año, dice, total, que podemos perder hombres, pues de ese nivel estamos hablando.
Pero claro, evidentemente Putin no va a aceptar nada que ponga a Zelensky encima de la mesa. O sea, vamos, no decir la palabra, bueno, sí, que caray. Para Putin es un don nadie. Este no tiene casi ni potestad para negociar conmigo. Entonces, está esperando que realmente sea Trump el que le diga, oye, estas condiciones que estás poniendo no son las más adecuadas. Porque no olvidemos que al final esto es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, y como he dicho en otra ocasión, el tablero de juego es Ucrania. Entonces aquí el tablero de juego tiene poco que decir y bueno, sí, Trump quizás quiere acabar cuanto antes, sobre todo porque es un derroche de dinero absurdo que no va a ninguna parte, y Putin tampoco se ve tan afectado. No olvidemos que todas las medidas que ha tomado tanto la Unión Europea como prácticamente a nivel global, a nivel mundial, no le han afectado prácticamente a su economía, con lo cual es que me parece totalmente absurdo pensar que este señor va a doblar el brazo simplemente por una propuesta de este tipo. Trump, como digo, lo que quiere es no gastar más dinero inútilmente, y Putin lo que quiere es llevarse lo que él quiere, su pedazo de tarta que ya la tiene bastante bien repartida. José Miguel. Hombre, está claro que en estos momentos militarmente en el terreno la guerra la está ganando Rusia. Por lo tanto, Rusia no tiene ninguna prisa en negociar, porque cuanto más días vayan pasando y más tiempo vaya pasando, va a controlar más territorio ucraniano. Por lo tanto, quien tiene las cartas ganadoras en la negociación es Putin. Por lo tanto, no va a aceptar nada de lo que diga Zelensky. Yo creo que Zelensky sabe que con la administración Trump lo que quiere es cortar el flujo de dinero que llega a Ucrania. Zelensky sabe perfectamente que si Estados Unidos se retira a nivel monetario, no tiene la Unión Europea capacidad para apoyarle ni económica ni militarmente para apoyarle en la guerra contra Rusia, y lo que intenta es hacerse ver, intentar que él quiere poner una negociación encima de la mesa y que Putin quede como el malo de la película porque no quiere negociar. Pero está claro que la negociación y cualquier cosa que se llegue a acuerdo va a ser desde la óptica rusa y desde lo que pretenda Rusia. Es decir, en estos momentos lo que diga Zelensky es lo de menos, porque aquí al final es lo que lleguen a acuerdo la administración de Trump con Putin y la administración rusa. Es decir, Zelensky aquí ni pincha ni corta. Es decir, lo que ellos decidan, eso se va a aplicar, porque en el momento en que Estados Unidos retire totalmente la ayuda a Ucrania, pues Ucrania, si ya está mal, pues ya no va a tener nada que hacer. Os quiero preguntar también por el papel de la OTAN y de Europa. Hoy Zelensky volvía a apelar a su entrada en el club comunitario, a su entrada en la OTAN. Y también os quiero referir unas palabras que ha pronunciado en este caso la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, refiriéndose precisamente a Rusia. Ha dicho que Putin no es invencible y que Siria es el ejemplo. Os quiero preguntar qué os parecen estas palabras y esta referencia que ha llevado a cabo Europa, Diego. Europa en los últimos tiempos tiene muy poquito que decir a este efecto, ¿no? Es un poco lo que se comentaba ahora mismo. Tenemos pocos efectivos, tenemos poco dinero, no tenemos mucho que hacer ante Rusia, así de claro y así de triste, ¿no? Pero es una realidad. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es ser realista. El haber dicho que Rusia no es invencible, pues sí, a ver, no hay nadie que sea invencible, ¿no? O sea, me da igual quién sea, que de una manera u otra terminan cayendo, eso está claro. Pero decirlo así tan a la ligera no me parece lo más acertado, teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos que trabajar con mucha diplomacia y tenemos que trabajar con mucho tino, porque desde luego Putin no es que tenga las de perder, es que la tiene ahora mismo Europa. O sea, no nos engañemos que tenemos una dependencia absoluta, tanto, sobre todo algunas zonas más que otras, eso no hay que decirlo, pero del petróleo y del gas ruso. Y es que no entiendo a qué viene tanto azuzar, tanto calentar el cotarro. Desde luego, creo que la Unión Europea ahora mismo, en términos generales, lo que tendría que hacer es tratar de apoyar a encontrar una salida al conflicto en lugar de estar calentando más al personal. José Miguel.
¿Cuál es tu opinión de esto? ¿La misma o no? ¿O difieres? No, coincido en las líneas generales con Diego. Es decir, ya he dicho que la Unión Europea no tiene capacidad ni militar ni económica. Prácticamente el este de Europa depende del gas y del petróleo ruso, de Alemania también. Fíjate, ahí solo hay que ver cómo ha caído la economía alemana y la crisis económica y social que tiene desde que se voló el Nord Stream y no tiene el gas ruso. Por lo tanto, Europa poco tiene que decir. Además, Estados Unidos poco le interesa a Europa más allá de que le haga seguimiento. Las declaraciones de Kaja Kallas, a ver, hay que decir que es Estonia. País báltico, los bálticos que han formado parte de Rusia, primero en la época zarista y después en la Unión Soviética, odian todo lo ruso. Y a ver, esta señora, su abuelo estuvo en el ejército estonio, que pertenecía a la división estonia de las SS, por lo tanto todo va cuadrando. Hombre, a Rusia se le ha vencido en la guerra cuando ha tenido la descomposición interna, es decir, en la Primera Guerra Mundial, a raíz de los problemas que tenía el imperio zarista y con la revolución bolchevique. Eso provocó la derrota militar fundamental de Rusia. La estaba perdiendo, es verdad, contra el imperio alemán, pero la derrota final viene con la descomposición interna. A Rusia es invadirla militarmente, salvo que se le invada por múltiples frentes, que no es la posibilidad actual, porque China no va a invadir a Rusia. Tienes muy complicado derrotarla, sencilla y llanamente. Entonces, claro, las palabras de esta señora van en función de buscar una problemática interna dentro de Rusia. Cuando habla de Siria, hombre, yo imagino que se debe referir a que se creen milicias terroristas, que ahora le llaman milicias rebeldes, para crear problemas dentro de Rusia. Pero me parece que también es una fantasmada, con perdón de la expresión, porque no veo yo a nadie de la población rusa intentando crear una milicia armada secesionista o militarmente hablando para derrocar a Putin o a quien pueda sustituir a Putin. Entonces yo creo que una persona que está al frente de la responsabilidad diplomática de la Unión Europea, me parece que debería tener un poco más de cuidado cuando habla, ¿no? Porque la diplomacia está precisamente para evitar conflictos, no para crearlos. Si ya los del diplomático se dedican a crear conflictos, pues entonces no sé a dónde vamos a llegar. Y os quiero preguntar por último acerca de un debate que se ha vuelto a poner sobre la mesa, pero que tengo la sensación de que no se pone con demasiada fuerza. Trump sí que lo repite cada vez que puede, pero ayer escuchábamos me parece que era el primer ministro estonio, ahora lo voy a comprobar, bueno, decir que había que aumentar el gasto militar. Decía que ellos dedicaban un 3,2%, pero que su objetivo era llegar al 5% y que como mínimo tendría que ser un 3%. Es un debate que, a pesar de que la OTAN está hablando todos los días, se habla poco de él. Diego. Que se habla poco de él, no se habla nada, realmente. O sea, me llama la atención. Sí, pero porque parece que es un tema muy cómodo para los políticos. En el momento que un político empieza a hablar de armamento, empieza a hablar de guerra, empieza a hablar de ejército, parece que es como de mal gusto, ¿no? No, perdona, es que es una necesidad real de los pueblos. O sea, ningún pueblo ha sobrevivido sin un ejército, y no me digan que la gente me dirá Costa Rica, ya Costa Rica tiene a Estados Unidos detrás, o sea, que tampoco me vengan con tonterías. Entonces, ningún pueblo, ninguno en la historia ha sobrevivido sin un ejército que le respaldara en un momento determinado. Y aquí parece que desde que somos unos buenistas después de la Segunda Guerra Mundial, que somos todos como muy de neo-hippies, parece que no podemos hablar de armas, ni podemos hablar de ejércitos, ni podemos hablar del combate. Perdona, los romanos sabían casi más que nosotros hace 2000 años y ya lo decían: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, destinar un 3%, a mí particularmente me parece hasta abajo. En un país como España, donde tenemos puertas abiertas por todos lados y por todos lados nos pueden venir, debemos de tener, no te digo un 3, pero un 5, pues vamos, fácilmente. Y fíjate, si yo hubiera sido una vez presidente del gobierno, cosa que no puedo ser, pondría un 5, no tengo ninguna duda.
Ya tengo, por cierto, la persona que dijo eso fue el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, que hay que especificar las cosas bien siempre. Y quiero conocer también, por supuesto, tu opinión, José Miguel. Bueno, lo que Trump ya dijo, que lo dijo en la anterior legislatura que estuvo, es que no iba a defender a los países de la OTAN si no incrementaban el gasto militar. Bueno, yo creo que esto también son a veces palabras que dice Trump, pero luego la OTAN es parte fundamental del sistema de defensa estadounidense. Por lo tanto, ni Estados Unidos se va a retirar de la OTAN, ni va a dejar de defender a un país de la OTAN que fuera atacado porque gastase menos de lo que considera Trump que debe gastar. Bueno, el problema del gasto militar es el problema que decía el economista, que es el norteamericano, no me acuerdo nunca su nombre, que hablaba de los cañones o la mantequilla. El problema es cuando tú devengas gastos de otros tipos que también son necesarios para la gente para gastarlo en armamento. Los países que más piden son precisamente esos países que están en la Europa del Este, que consideran que Rusia les va a invadir. No sé si les va a invadir o no, yo creo que no, pero bueno, estamos en estas. Hombre, que se puede gastar más en armamento, sí, el problema es que vamos a ver cuál es el enemigo real de Europa, y esto es lo primero que había que plantearse. Yo creo que el enemigo principal, por ejemplo, de España no es Rusia. El enemigo principal de España lo tenemos mucho más cerca, que es Marruecos. Entonces lo que habrá que plantearse es qué tipo de armamento necesitas y cómo planificar la posibilidad de impedir o al menos de tener un sistema de coacción contra Marruecos para que no tengas una guerra con ellos. Sí, Rusia no tiene ningún interés en España. Entonces decir que el principal enemigo de España es Rusia me parece que es de hacer brindis al sol. Es decir, que Rusia no tiene ningún interés en España, más allá de que tengamos bases norteamericanas. Es decir, el principal enemigo que tiene, es decir, hombre, en la historia, yo que soy historiador, me permitiréis que haga un requiebro histórico. En historia, la historia de las guerras, los que se han peleado son los vecinos. Tú no te peleas con el vecino de tres portales más allá tuyo. Normalmente te peleas con el vecino de tu escalera o con el de la escalera de al lado. Por lo tanto, es decir, los países que están en guerra normalmente son países que comparten fronteras o áreas de interés. Ni España comparte fronteras con Rusia ni áreas de interés con Rusia. Por lo tanto, es muy difícil que, salvo que entremos en una alianza por el tema de la OTAN, que España vaya a tener ningún conflicto con Rusia. Entonces, por eso, primero, cuando se hace una política de defensa, lo que habrá que plantear quién es el enemigo. Aquella pregunta que hacía Gila, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Y a partir de ahí, pues plantearte qué fuerzas tiene el enemigo, qué fuerzas tienes que tener tú. Es decir, esta es la realidad. Yo, sencillamente, en estos momentos, yo veo muy complicado que ningún ejército europeo, excepto quizás el polaco, pueda ganar ninguna guerra. Esta es la realidad. La triste realidad es esta, militarmente hablando. Ningún ejército europeo en estos momentos puede ganar ninguna guerra. Así, excepto el polaco, porque están militarizando la sociedad, pero los demás nada. Porque la Alemania, que nos acordamos de la Alemania militar, que aquello que decía Mirabeau, que Prusia no era un Estado, sino un ejército que tenía un Estado, eso ya ha pasado a la historia. La Bundeswehr ahora es un chiste para desfilar y poco más. Es decir, el ejército francés 3/4 de lo mismo, el británico 3/4 de lo mismo. Claro, es decir, el español igual. Sí, yo no digo que no sirvan para nada, pero digo que la función principal de un ejército es defender al país. Yo, según quien te ataque, de verdad, conociendo como conozco los ejércitos europeos actuales, yo veo muy complicado que tengan ningún servicio. Sí, se depende ahí también pues, del albur de lo que decida Estados Unidos y poco más. Esta es la realidad. Diego, ¿te dejo que digas algo antes de despedirnos? Sí, no, es que voy muy en la línea de lo que estaba comentando. Entonces,
realmente no hay mucho más que añadir, más que es verdad que no sabemos quién es, sí que podemos saber quién es nuestro enemigo, pero si miramos un poquito hacia el sur, Marruecos está armando hasta los dientes. No digo que vaya a ocurrir nada, obviamente, ¿no? Pero desde luego, cuando tienes a un vecino que no te tiene ganas, ¿sí? Pues quizás, se me ocurre que es momento de empezar a pensar, oye, ¿qué ocurriría si? Vale, estamos todos en la OTAN, todo lo que tú quieras, pero ¿qué ocurriría si? Entonces, la OTAN realmente yo creo que está un poquito en tic-tac, desaparecerá tarde o temprano. Nació con un propósito que ya no existe ese propósito. Y a ver qué ocurre con los países que están ahí dentro, que no se llevan muy allá o que tienen algún tipo de rencillas o que alguno quiere, curiosamente, algunos territorios en el Atlántico y en el norte del continente. Eso a mí me da que pensar. Pues me despido de vosotros de esta manera. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta tertulia, mejor dicho, geopolítica de los dos. Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group, y también José Miguel Villarroya, historiador. Un placer. Un placer y muy buenas fiestas a todos.